Antonio Galindo dice, ¿qué opinas que la medicina tradicional china fue aprobada por la Organización Mundial de la Salud? Es mentira. La Organización Mundial de la Salud no aprueba, ni reprueba, ni desaprueba medicinas. Lo que ha hecho es tratar de contemporizar con las medicinas tradicionales, con los sistemas de curación tradicionales, sobre todo para tratarlos de integrar a campañas en las que los necesitas, no porque creas en ellos ni porque los valides. Por ejemplo, si tú quieres vacunar a la gente de sociedades aisladas que todavía tienen una organización tribal y su chamán o médico brujo o curandero o sanador tiene una enorme ascendencia sobre la sociedad, pues vas a tener que ir y decirle que te ayude a convencer a la gente que se vacune. No puedes llegar como llegaría yo diciéndole que es un charlatán de 7 suelas que no sabe lo que está haciendo, que debería por favor estudiar un poco de medicina, pues está matando a su propio pueblo, lo cual puede ser cierto. Pero cuando tú eres la Organización Mundial de la Salud no puedes hacerlo, puedo hacer yo que soy un irresponsable. Lo que necesitas es ir a los espacios donde están estas personas y conseguir que te ayuden a tus campañas. En el caso del ébola pasó, se tuvo que reclutar a todos los sanadores en el Congo, a todos los sanadores que hubo a mano, para que fueran parte, para ir sobre todo minando las tradiciones de manejo de los cuerpos de los familiares muertos que ayudaban a que se difundiera, a que se propagara el virus del ébola. Necesita su ayuda. Y que la Organización Mundial de la Salud diga eso no quiere decir que haya aprobado nada, porque no está entre sus atribuciones aprobar nada. Y mucho menos algo tan absolutamente ridículo como la medicina china, la famosa falsa medicina tradicional china, que ni es tradicional, ni es medicina, y es solamente china.